Gusto de saludarlos a todos. Es un privilegio siempre el compartir en este espacio tan importante y que se ha vuelto de tanta relevancia a lo largo de estos meses desde que iniciamos a compartir estos webinars. Les pido a todos que nos tengan ahí un momentito en oración. Recién aquí en la región donde vivo en Guatemala empezó una fuerte tormenta y la señal del internet se vuelve muy inestable cuando llueve, así como está lloviendo. Pero vamos a iniciar entonces a compartir el tema que esta tarde nos proponemos acerca de los salmos y particularmente un grupo de salmos que es relativamente desconocido. Este grupo de salmos. Creo que nosotros a lo largo de nuestro caminar cristiano y de estudiantes de la Biblia vamos conociendo diferentes libros de la escritura, y uno de los libros que más es frecuentado y que llama la atención de los cristianos casi desde los inicios de su vida cristiana es precisamente el libro de los Salmos, no solo por el volumen del libro, que es el libro más voluminoso, más grande de la Biblia, sino también por lo que implica. Hay un autor que ha dicho que el libro de los Salmos es como la radiografía del alma, dice, y esa frase a mí me ha gustado, porque en el libro de los Salmos nosotros encontramos expresiones de los salmistas en todo tipo de situaciones, en todo tipo de circunstancias en las que ellos se encontraban. Encontramos siempre un salmo o una parte de algún salmo que representa ese mismo sentimiento, y eso es algo extraordinario porque aunque ha cambiado el tiempo, ha cambiado la cultura, han cambiado, bueno, muchas cosas de la humanidad, el sentimiento humano y la forma de reaccionar a determinadas circunstancias que son naturales en nuestra humanidad, siguen siendo la misma, ¿no? La perplejidad, la frustración, la alegría, el júbilo, el entusiasmo, una especie de admiración, de éxtasis, una especie también digamos, sentir pesadumbre, el miedo, la incertidumbre del futuro, una serie de cosas que están presentes en el libro de los Salmos, teniendo una increíble variedad de salmos. Y este pequeño grupo de salmos, del que vamos a hablar esta tarde en nuestra reunión, representan uno de esos sentimientos que afloran en nosotros como humanos. Veamos algunas cosas del libro de los Salmos. Bueno, en general, el libro de los Salmos, en hebreo el nombre es Tehilim, que significa cantos o himnos, se podría decir, composiciones poéticas que son cantadas, y se asume que están acompañadas de instrumentos, particularmente de cuerda, estos salmos. Cuando el Antiguo Testamento, el texto hebreo, se trasladó al griego, se tradujo al griego, en la Biblia de la Septuaginta, a este libro se le nombró Psalterión, que hace referencia a un instrumento, particularmente el salterio, es un instrumento de cuerdas, y en griego por extensión a este libro se le llamó entonces como lo que se canta o las oraciones que se dicen acompañadas del salterio, y desde ahí viene el tema de los salmos como composiciones que surgen del salterio, una cosa de esa, ¿no? El tema de la derivación ahí de los nombres. Hay otras cosas que podríamos decir, pero no va por ahí la intención de nuestra plática esta tarde. Cuando se habla entonces del salterio, se refería al instrumento. Con el tiempo llegó a significar la colección de cánticos. Y la historia de la composición misma del libro es muy, muy interesante por el hecho de que es un libro muy extenso y que reúne los salmos que fueron compuestos a lo largo de un periodo relativamente largo de la historia del pueblo de Israel, que componen, bueno, aceptamos salmos de que son compuestos por el rey David, y aceptamos salmos que están compuestos durante la cautividad. Entonces es un periodo largo de conformación y de compilación
del libro, ¿no? El nombre Tehilim también se puede traducir como alabanzas, pero este nombre en realidad no hace exactamente justicia, digamos, esa traducción del nombre Tehilim no es propiamente alabanzas, es decir, no todos los salmos son de alabanzas al Señor, sino que hay diferentes categorías de salmos, ¿no? Por ejemplo, hay otros salmos que hoy vamos a platicar un poco de los salmos imprecatorios, esa palabra que es un poco extraña la palabra. También hay otros salmos que se conocen como los salmos penitenciales, que necesitaríamos otra reunión para platicar de los salmos penitenciales, y son aquellos salmos donde los salmistas expresan el pesar por haberle fallado al Señor, por haber pecado. La muestra más evidente de este tipo de salmos es el Salmo 51, de los salmos penitenciales, donde el salmista está tan afligido porque le ha fallado al Señor, porque ha pecado, y entonces él no quiere que el Señor aparte de él su Santo Espíritu. El salmista se siente impuro, se siente, bueno, y pide que el Señor lo limpie y que insista que lo lave más y más de ese pecado, de ese tipo de salmos. Al final hay una especie de acuerdo ahí con el salmista y el Señor, y siente una especie de reconciliación. Y así otro tipo de salmos. Estos salmos imprecatorios también, de los que vamos a platicar hoy, no es tan evidente el tema de la alabanza al Señor. No es como el Salmo 150, no es como otros salmos que son de mucho júbilo, de mucha alegría. Estos salmos tienen otro tono, y eso es lo que vamos a platicar la tarde de hoy. Es interesante que en los enunciados de algunos salmos aparecen algunos términos, algunas palabras que a veces no sabemos exactamente qué significan. De hecho, algunas de ellas tienen una etimología compleja. No ha sido tan sencillo el tema de determinar el significado, y en algunos casos todavía se da un significado que pueda ser como digamos, posible sin tener la total certeza de lo que podría significar. Por ejemplo, algunos salmos, 57 veces en el encabezado de algunos salmos aparece la palabra mismor, que se puede traducir como oración y como canto, como una composición, digamos, musical, poética, que expresa un sentimiento. Cuando se refiere a los compuestos por David, aparece el título de Mismor le David, que es una composición escrita por David, o de David, o para David. Incluso ahí hay un elemento hebreo que abre una puerta de algunas posibilidades muy interesantes en este título, utilizando esta expresión mismo. Puede ser un cántico litúrgico, particularmente acompañado de instrumentos de cuerdas. También hay cánticos de lamentaciones, que aparece en el Salmo 7, y básicamente es un salmo que expresa un sentimiento de pena, de pesadumbre, de dolor del salmista. Los Mictam, que aparecen en 6 salmos, puede aludir a un tipo de castigo, una especie también de joya apreciada. Es como un salmo, digamos, muy selecto o apreciado, que puede significar esta palabra. También oraciones que aparecen en los salmos de Pilar, que describe la piedad de los adoradores, o las lamentaciones de un pueblo, que son palabras, digamos, de una traducción que podría ser aproximada. Otros, los cánticos, la palabra hebrea shir, que significa canción o cántico. De hecho, nuestro libro de cantar, el cantar de los cantares, que en hebreo se llama shira shirim, digamos, esta misma raíz hebrea, ¿no? Que son las canciones. Se ha dicho que todos los salmos eran composiciones, digamos, que se cantaban. No tenemos la total certeza de que en absoluto todos los salmos se cantaban. Probablemente algunos eran solo recitaciones de algunas oraciones, y no necesariamente una composición propiamente musical. Sí, pero otros probablemente no eran necesariamente un cántico, propiamente un cántico. Particularmente estos imprecatorios, algunos autores sospechan de que no formaban parte de las liturgias que se cantaban durante determinadas celebraciones, pero que están dentro del contenido del libro de los Salmos, por la implicación que tienen el contenido de este grupo de salmos, ¿no? Los másquil, que aluden quizá
algún salmo de edificación, de enseñanza o alguna meditación que hacen los salmistas y aparecen ahí en el encabezado de algunos salmos. Por ejemplo, el Shir Yedidot, que es un cántico de amores, como el Salmo 45, que es un salmo muy, muy interesante, que califica dentro de esa poesía erótica algunas características del salmo. Es muy, muy interesante, ¿no? Y para el tiempo en el que el salmo se escribe, en el contexto del libro de los salmos, también es una composición bastante atrevida, digamos, por el tono del salmo. Los Shir Hamakalot, que son los cánticos de las subidas, o los cánticos en la Valera 60 aparecen como cántico gradual, aparece en el título de algunos salmos, que se considera que son los salmos que los peregrinos cantaban mientras hacían sus viajes para presentar sus ofrendas al templo, y entonces cuando se acercaban a Jerusalén iban subiendo hacia el templo. Esos eran los cánticos de las subidas o los cánticos graduales. También algunas Biblias han puesto ese título como los cánticos de las ascensiones, ponen en referencia a esas elevaciones y estar subiendo literalmente gradas o las pendientes, yendo a Jerusalén y yendo al templo particularmente. Y hay una palabrita que aparece en algunos salmos, esta palabra Selah, que se ha dicho que es como una pausa, que es como un silencio, pero no se tiene suficiente certeza con esta palabrita, ¿no? Que aparece ahí en algunos salmos, y en algunas Biblias se pone como Selah, la palabra, sin traducirla. Y otros ponen pausa o ponen silencio o meditación, y en algunos textos incluso se ha retirado. No hay certeza suficiente de lo que pueda significar esta palabrita Selah. Tendríamos que platicar más adelante algo acerca de eso. En cuanto a géneros literarios, aquí ya nos vamos, digamos, enfocando y acercando a lo que esta noche nos hemos propuesto. En cuanto a géneros literarios, el libro de los Salmos está lleno de diferentes géneros literarios, o podríamos decir subgéneros literarios, porque el Salmo propiamente es un género en sí mismo y está dentro del material poético, que podríamos decir que es un macrogénero, la poesía del Antiguo Testamento. Encontramos, por ejemplo, súplicas, que son súplicas individuales de ayuda al Señor, cánticos individuales de gratitud, peticiones de ayuda de la comunidad. Algunos de los salmos que se inician con la frase aleluya o aleluya, que es alabemos al Señor o alaben al Señor. Los salmos que son didácticos, podríamos decir, o de educación, en relación a algunos salmos que hacen referencia al peregrinaje en el desierto, la reacción del pueblo, las misericordias del Señor, una serie de cosas. Los salmos, merecería un trato también cada uno de estos grupos, ¿no? Los famosos salmos cristológicos o mesiánicos, que hacen referencia a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Los que hablábamos, los salmos penitenciales, que son cuando el salmista siente pena por haber fallado al Señor, y los salmos imprecatorios, que son a los que nos vamos a dedicar la tarde de hoy. Y pueden haber otro tipo de salmos y otro tipo de clasificación de estos salmos. Los imprecatorios son los salmos a los que les vamos a dirigir la atención en la tarde de hoy. Hay que decir que este tipo de redacción y este tipo de poesía, este tipo de contenido está también en otros pasajes y en otros libros del Antiguo Testamento, con pequeños segmentos. En los profetas hay imprecaciones también. Y nosotros vamos a dirigir nuestra atención particularmente al contenido de este tipo en el libro de los Salmos. Entonces, definamos qué es una imprecación. ¿Por qué a estos salmos se les ha llamado salmos imprecatorios? Esa palabra, ¿con qué se come? ¿Qué significa? Bueno, imprecar es un verbo que se refiere a proferir palabras. Esto lo tomé de una definición del diccionario de la lengua española. Proferir palabras con que se expresa el vivo deseo, y esta frase es importante recalcarla. No solo es un deseo, es un vivo deseo de que alguien sufra mal o daño. Sufra mal o daño.
Esto se aproxima mucho a una especie de lanzar una maldiciones. Algunos han dicho que los salmos imprecatorios son salmos de maldiciones. Creo que es un error calificarlos de ese tipo. Es más que lanzar una maldición, es el deseo de que alguien, la imprecación en general, de que alguien sufra mal o algún daño, que alguien padezca. Eso es a lo que se refiere la imprecación. Por el contenido de estos salmos es que se les ha llamado imprecatorios, ¿no? Es decir, el contenido de estos salmos va a evidenciar el deseo del salmista para que alguien o un grupo de personas o un pueblo o una comunidad sufra este mal o sufra un daño. Por eso es que se les ha calificado como salmos imprecatorios, aunque no califican precisamente como una especie de una maldición, así con esa fuerza de una maldición. Es más bien el deseo para que alguien sufra algún daño. Pero vamos a ver de qué se tratan estos salmos. Y hay una pregunta que surge, ¿no? Cuando pensamos en la definición de imprecación, que entonces los salmistas están deseándole el mal a alguien. ¿Por qué los salmistas querrían el mal contra alguien? ¿Por qué querrían que alguien sufriera? ¿Por qué querría el salmista que alguien padeciera ese mal? Bueno, vamos a ver y podemos platicar esta tarde, entre otras cosas, que es como un grito de auxilio, lo que los salmistas hacen en el contenido de estos salmos, un grito de auxilio. El deseo, por otro lado, el deseo de venganza, es decir, no es estos salmos evidencian que no es solo la maldad que nace de la nada, digamos, los salmistas, sino que están sufriendo algún agravio y entonces ellos, ese deseo que surge de la humanidad de los salmistas, de la venganza, ¿no? Y aquí quiero hacer una pregunta muy personal a cada uno de los que están siguiendo este webinar de la tarde de hoy. ¿Alguna vez han sentido deseos de venganza? Así vivo, como dice la definición, ese vivo deseo de venganza, de que algo pase. ¿No les ha ocurrido que sienten esas sensaciones muy profundas y muy intensas por el deseo de venganza? Es algo muy de nuestra humanidad. También esos salmos imprecatorios evidencian ese como grito de auxilio frente a la impotencia o por la impotencia frente a sus enemigos. Los enemigos están acechando, perjudicando, dañando al salmista, a los salmistas en diferentes circunstancias, y entonces ellos claman con ese deseo de que no solo librarse del mal, librarse de sus enemigos, pero para librarse de sus enemigos, ellos están pidiendo pues que sus enemigos también sufran algo de lo que ellos han padecido. Bueno, vamos a ver algunos ejemplos. 14. Más adelante vamos a ver un listadito de los que podríamos llamar específicamente como salmos imprecatorios, aunque al leer el libro de los salmos y estamos atentos, vamos a encontrar que por ahí en algunos de los salmos hay imprecaciones, vamos a llamarlo, que es ese deseo de mal contra otra persona, en determinados salmos, ¿no? Y algunos salmos el contenido total es una imprecación en diferentes, digamos, distribuciones. Por ejemplo, este Salmo 35, apenas el verso 1 al 9. Voy a leerlo y dice, y quiero contarles que estoy leyendo en la Biblia Reina Valera Contemporánea. Esa es la versión que estoy leyendo esta tarde. Y dice, Señor, defiéndeme de mis oponentes, combate a los que me atacan, echa mano del escudo y del pavés, y ven pronto en mi ayuda. Toma una lanza y ataca a mis perseguidores y dile a mi alma, yo soy tu salvación. Haz que queden confundidos y en vergüenza los que quieren matarme, que retrocedan y queden confundidos los que buscan mi mal, que sean como el ave que arrebata el viento, que el ángel del Señor los acose, que sea su camino oscuro y peligroso, que el ángel del Señor los persiga. Sin motivo ellos me tendieron una trampa, sin motivo cavaron un hoyo para mí, que sean quebrantados de repente y que caigan en la trampa que antes me tendieron, que caigan en ella para su desgracia. Entonces yo me alegraré en el Señor, me regocijaré en su salvación. ¿Notan el tono de esta porción, lo que está pidiendo el salmista? Y luego de que cuando caigan en la trampa y de que sean quebrantados de repente y que cuando caigan en desgracia, entonces yo me alegraré, me alegraré.
Bueno, vamos, antes de hacer algún tipo de comentarios y conclusiones, vamos a leer otros ejemplos de otros salmos. Por ejemplo, el Salmo 55, los primeros versículos también del Salmo 55. Dice, Dios mío, escucha mi oración, no te escondas, atiende mi súplica, préstame atención, respóndeme. En mi oración clamo a ti y me conmuevo por las amenazas de mis enemigos, por la opresión de los malvados. Sobre mí han descargado su iniquidad y furiosos me persiguen. Dentro de mí el corazón me duele. Sobre mí han caído terrores de muerte. Me ha sobrevenido un terrible temblor y estoy temblando de miedo. Cómo quisiera tener alas de paloma, así podría volar y desearía y descansaría. Me escaparía muy lejos de aquí y quedaría a vivir en el desierto. Presuroso escaparía del viento borrascoso, huiría de la tempestad. Y es como un creciendo. El salmista está diciendo, yo, Señor, me duele el corazón, estoy afligido, quisiera tener alas, quisiera irme de aquí, escapar. Ya estoy harto de estar en esta situación, quiero descansar, ya no quiero estar, escaparía y hacer ese tipo de cosas. Y al final, en ese párrafo, concluye el salmista, destrúyelo, Señor. Entre todas las cosas intensas que está sintiendo, el salmista concluye, destrúyelo, Señor, destrúyelos. Confunde su lengua. En esta ciudad solo veo violencia y rencillas, y sigue el salmista, ¿no? Eso es lo que el salmista en su aflicción, en su incomodo y todo lo que está juntándose y arremolineándosele ahí en su pecho, le pide al Señor, destrúyelo, Señor, a todos esos que están causando esos sentimientos del salmista. Veamos un ejemplo más. El Salmo 58. Ustedes, los jueces, en verdad, ustedes simples mortales, juzgan con rectitud. Más bien en su corazón urden hacer el mal y luego actúan con violencia en la tierra. Los impíos se desencaminan desde la matriz, se descarrían y mienten desde que nacen. Son venenosos como serpientes, se tapan los oídos, son como un áspid sordo que no escucha la voz de los magos, de los hábiles encantadores. Dios mío, rómpeles los dientes. Señor, rómpeles a esos leones los colmillos, que se diluyan como el agua que corre, que sus saetas se hagan pedazos al dispararlas, que se disuelvan como los caracoles, que sean como abortivos y que jamás vean el sol, que antes de darse cuenta ardan como espinos, que aún con vida el viento los arrebate. Al verse vengados, los justos se alegrarán y se empaparán los pies en la sangre del impío. Entonces se dirá, ciertamente los justos serán recompensados, ciertamente hay un Dios que juzga en la tierra. ¿Qué tal este salmo? Y así otros ejemplos. El 137, de una frase muy fuerte que habla de Babilonia, que estaba oprimiendo, aquel pasaje de junto a los ríos de Babilonia colgábamos nuestras arpas, y la frase de, oh Babilonia, dichoso el que tome a tus niños y los estrelle contra la roca. Un salmo muy fuerte, ¿no? De pedir ese tipo de acciones y de venganzas para librarse de los opresores, para librarse de los que le están haciendo daño. Y hay un listado más, ¿no? El Salmo 59, el 69, el 83, el 94, el 109, el 137. Este es el de los ríos de Babilonia, el 139, el 144, que podríamos nombrarlos como salmos imprecatorios, aunque insisto en que al leer los salmos vamos a encontrar imprecaciones metidas ahí entre algunos salmos que no los podríamos calificar o clasificar más bien como imprecaciones el salmo en su totalidad. Entonces, ¿cómo interpretar esas imprecaciones el día de hoy nosotros? ¿Cómo manejar esos salmos, esas imprecaciones? ¿Podemos nosotros como cristianos, pueden los cristianos desearle el mal a su prójimo? El segundo mandamiento es de amar al prójimo. ¿Y cómo podemos usar esos salmos imprecatorios? No debemos olvidarnos que toda la escritura es inspirada por Dios. Es decir, esos salmos imprecatorios también son tan inspirados como el Salmo 23,
son tan inspirados como el Salmo 100, como el 91, como el 1, como el 34, como el 19, como cualquiera de los otros salmos, del grupo de los salmos, y los salmos que aparecen en otros libros del Antiguo Testamento, también son inspirados. Entonces, pero nosotros hoy, como cristianos, a la luz del evento de nuestro Señor Jesucristo, podemos desear mal al prójimo y unirnos a estas imprecaciones. Otras preguntas. En el Sermón del Monte se nos llama a bendecir a los que nos persiguen. Y bendecir a los que nos persiguen significa perpetuarnos en el papel de víctimas, siguiendo esa línea de bendecir y de orar por los que nos maltratan, de poner la otra mejilla y ese tipo de cosas. ¿Significa perpetuarnos en ese papel de víctimas? Son preguntas que estamos dejando ahí en un momento. ¿Cómo armonizamos estos salmos imprecatorios con la declaración del Señor de mía es la venganza? ¿Cómo los vamos a armonizar? Estas son preguntas de reflexión. Son preguntas que nos debemos, que vamos a tratar en el curso de los minutos que siguen, de dar algún comentario, alguna respuesta de cómo manejamos estos salmos imprecatorios. El título del webinar de hoy es Salmos imprecatorios, hambre y sed de justicia. De la frase que aparece en la bienaventuranza de Mateo. Entonces, algo que debemos resaltar de los salmos imprecatorios es que son una oración. Por eso están en el libro de los salmos, ¿no? Hemos dicho que los salmos, la mayoría de ellos, o todos, de algún modo, eran composiciones musicales o composiciones poéticas, todas poéticas, pero particularmente oraciones que salían del corazón de los salmistas, que salían de la mente y del sentimiento profundo e intenso de los salmistas en una circunstancia que los abrumaba, en una circunstancia que los arrinconaba y que los ponía con el agua al cuello y que sentían desfallecer y morir en ese momento, y en esas circunstancias su corazón se expresa y entonces surgen todos los salmos en diferentes circunstancias, incluidos estos salmos imprecatorios. Entonces, hay una cosa, bueno, varias cosas interesantes que debemos notar. Notemos que los salmistas oran las imprecaciones, es decir, están delante del Señor, están delante de Dios, orando las imprecaciones. No están solo haciendo, como decimos nosotros, haciendo, digamos ahí, mascando bilis y haciendo corajes entre ellos y lanzando maldiciones entre ellos, solo en sus corazones. No están maquinando mal, ¿no? Los salmos imprecatorios no son planes para hacerle mal a sus enemigos, sino que están poniendo su causa delante del Señor. Están orando esas imprecaciones fuertes. Imagínense, me voy a regocijar en la sangre de mis enemigos. Es una expresión exageradamente fuerte. Señor, rómpeles los dientes, ¿no? Y debemos, con humildad y con sinceridad, debemos reconocer que es probable que en algún momento nosotros hayamos experimentado frente a alguna injusticia, frente a algo que haya ocurrido en nuestra vida, en nuestra familia o con alguien querido, y nos hemos llenado de enojo y hemos tenido alguna manifestación de ese tipo. Pero los salmistas, estos salmos imprecatorios, más que solo una muestra de ira, de violencia o de enojo, de furor, están orando delante del Señor. Ponen delante de Dios esos deseos intensos. Piden que sea Dios quien actúe en contra de los malvados. No están diciendo, Señor, dame permiso unos 5 minutos para actuar yo con mis propias manos, no, sino están pidiendo que el Señor sea el que les rompa los dientes, que sea el Señor el que haga esto, que les haga justicia. Están pidiendo que el Señor sea el que actúe en contra de sus enemigos. Los salmistas no están tramando mal contra sus enemigos, al contrario, ellos están afligidos, están indignados precisamente porque son sus enemigos los que están tramando mal contra ellos y están pidiéndole al Señor que sea Él el que haga justicia. Ellos ya se dieron cuenta de los planes que tienen sus enemigos y ahora le están pidiendo al Señor que intervenga. No están haciendo ellos planes para hacerle daño a sus enemigos. Los salmistas están pidiéndole al Señor que sean ellos los que habían puesto una trampa, que sean ellos los que caigan en esa misma trampa. En ese sentido, no está saliendo de su corazón una maldad así directamente contra los enemigos.
Por eso es interesante, ¿no? En lo de Mateo, la bienaventuranza de Mateo, que es la parte que forma la segunda, el complemento del título del webinar de hoy, de los salmos imprecatorios, hambre y sed de justicia. En Mateo 5, donde están las bienaventuranzas, que es el inicio de lo que conocemos como el Sermón del Monte, está esa frase, ¿no? Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Y la conclusión de esa bienaventuranza es porque ellos serán saciados. Ellos serán saciados. Pero hay algo interesante aquí, hambre y sed, que expresa una carencia, que expresa una necesidad. Cuando uno tiene hambre y tiene sed, pues lo que uno hace es buscar cómo saciar esa hambre y cómo mitigar esa sed. Pero es un hambre y una sed compleja, es un hambre y una sed distinta a nuestros impulsos fisiológicos naturales, es un hambre y una sed de justicia. Pero aquí hay una pregunta que debemos hacernos. ¿Cuál justicia? ¿Cuál justicia? Los salmistas clamaban delante del Señor, Señor, hazme justicia, Señor, defiende mi causa, Señor, saca mi derecho, Señor, haz esto. Entonces debemos preguntarnos, ¿es hambre y sed de justicia? ¿Cuál justicia es la que debemos desear? Bueno, en el contexto de las bienaventuranzas, entendemos que es la justicia de Dios, esa justicia divina, ¿no? Que todo lo de Dios es perfecto, esa justicia de Dios que es perfecta. Es decir, tenemos hambre y sed de justicia, pero no solo, es decir, no la justicia que podríamos calificar como justicia acá en terrenal, sino más que el hambre y sed de esa justicia terrenal, el hambre y sed de la justicia de Dios. Y ahí surge otra pregunta. ¿Hay justicia de Dios en el mundo? El mundo está con la justicia de Dios y aquí estamos entrando a un terreno sumamente complejo, en mi opinión, y habrá que contestar sí y no. Sí, en un sentido, porque Dios no ha perdido el control del universo de ningún modo, Él sigue al frente del gobierno del mundo y del universo, no solo de nuestra tierra, sino del universo, no ha perdido en absoluto el control, pero no en el sentido de que pareciera que Dios está ausente de nuestra sociedad y que muchas acciones terribles que hacen las personas quedan impunes y pareciera que el malo se sale con la suya y que logra hacer sus terribles propósitos a costa de los inocentes y de los desvalidos y sale sonriente, triunfante y su actitud de burla sirve todavía como una especie de aguijón venenoso que queda insertado en los corazones de las víctimas a quienes les ha hecho daño y pareciera que como que Dios está, digamos, ausente, mudo, sordo, ciego, sin poder actuar frente a lo terrible que se ve en la sociedad. Por eso esta hambre y sed de justicia, y hay una esperanza, ¿no? Serán saciados, serán saciados. Hoy, y es algo que vamos a platicar en un momentito, nosotros tenemos la esperanza de la resolución de todos los conflictos y todos los problemas personales y del mundo, pero es una esperanza un tanto escatológica, ¿no? Donde todos los enemigos de Dios serán derrotados y ya no habrá más llanto, no habrá más lágrimas, y pareciera como una especie de consuelo de tontos, se ha dicho, porque, ay, sí, allá en el reino de los cielos, y mientras acá el mundo se nos derrumba a nuestro alrededor, es algo que debemos considerar, ¿no? Vamos a volver a esto en un momento. Por eso, tenemos hambre y sed, y aquí debemos ser muy francos y sinceros, cuando estamos en circunstancias en las que nos identificamos con los salmos imprecatorios, pero debemos ser muy sinceros en identificar qué es lo que queremos. ¿Queremos venganza o queremos justicia? ¿Queremos venganza o justicia? Muchas de las cosas que ocurren en nuestros sistemas de justicia, nuestros aparatos de justicia, nuestros organismos judiciales, nuestros tribunales, etcétera, más que justicia son venganzas, vendetas personales de grupos o de personas con intereses muy particulares y que no hacen honor en realidad a una verdadera justicia. Nuestro verdadero anhelo no debe ir en la ruta de la venganza, sino por el deseo de ver triunfar la causa de Dios sobre sus adversarios. No es mi causa, y los salmistas siempre están pidiendo que sea el Señor el que su justicia sea evidente, el que triunfe sobre sus adversarios, y están pidiendo en algún modo que su causa, la causa del salmista, sea la que salga a luz, porque esa causa del salmista es la misma causa del Señor.
Hoy nosotros, esa hambre y sed de justicia no es solo para mi justicia y para mi causa y para ver destruidos a los enemigos y regocijarme, como dice ese salmo imprecatorio, en una especie de sangre que no necesariamente va a ser literal, aunque sería muchísimo más terrible si eso llega a ser literal, como es una especie de regocijarme en la sangre de mis enemigos. Oh, Señor, rómpele los dientes y yo no voy a estar contento hasta no tener los pedazos de los dientes de mis enemigos en las manos. Y creo que ese tipo de cosas no va hoy con nosotros, ni encaja exactamente con el sentimiento general y la forma que debemos ver estos salmos de imprecaciones. Hay un pasaje muy interesante en en el Evangelio de Lucas, capítulo 18, la parábola de la viuda y el juez injusto. La viuda insiste con el juez y al final el juez le hace justicia. Y entonces la conclusión de la parábola en el capítulo 18 de Lucas, el evangelista dice, ¿acaso Dios no les hará justicia a sus elegidos que día y noche claman a él? ¿Se tardará en responderles? Yo les digo que sin tardanza les hará justicia, sin tardanza. Entonces, y el Señor puso esta parábola para decirle a sus discípulos de la necesidad de orar con insistencia, de no desmayar en la oración y estar poniendo sus causas delante del Señor, delante del Señor. Eso es algo muy, muy importante. No solo sufrirlo con nuestra propia fuerza, sino también poner nuestras causas delante del Señor. ¿Qué hacemos con estos salmos? ¿Cómo los debemos manejar? ¿Qué podemos observar de estos salmos? ¿Qué hacemos con esos salmos, no? ¿Podemos orar estos salmos así con suficiente libertad? Hay algunas cosas que me gustaría comentar. Por ejemplo, no olvidemos que ahora somos ministros de la reconciliación, no solo los cristianos, ¿no? Que ya estamos de este lado del evento de la cruz, que estamos de este lado del evento de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que ahora Jesús atraviesa nuestro corazón y transforma nuestra forma de pensar, nuestros sentimientos en nuestro corazón. No olvidemos tampoco que a paz fuimos llamados nosotros. Hemos sido llamados a paz. No olvidemos que el mensaje de Jesús nos enseña a bendecir y no a maldecir. Es muy triste, y lo digo con pena, con pena y algún tipo de indignación también, que algunas personas llamándose cristianas, se atreven a maldecir a otros públicamente, lanzando maldiciones, ¿verdad? Y han dicho, el Señor me da a mí la autoridad para bendecir y para maldecir, pero lo que dice la Escritura es bendecid y no maldigáis, ya, bendecid a los que os persigan. Yo no estoy autorizado de parte del Señor para lanzar maldiciones contra ninguna persona. No olvidemos que se nos manda a bendecir a los que nos persiguen, lo que estamos platicando, y a los que nos maltratan. No olvidemos que no debemos devolver mal por mal. Estas son enseñanzas del Nuevo Testamento y de la ética, incluso de pasajes del Antiguo Testamento. No olvidemos que todas nuestras causas están constantemente delante de Dios. Antes de que yo las pida, antes de que yo ruegue o ponga mi causa delante del Señor, el Señor está a cargo de lo que está ocurriendo con mi vida. Eso no significa que yo no voy a orar, no voy a expresar mis sentimientos, porque así como el salmista oraba sus diferentes circunstancias, de igual manera nosotros en oración ponemos nuestros diferentes sentimientos delante del Señor. ¿Qué observamos en estos salmos? Observamos que los salmistas no peleaban con sus armas, por lo menos no en esos salmos, ¿verdad? Y con sus manos, peleaban en oración, le pedían al Señor que actuara en contra de sus adversarios. Observamos también que los salmistas no buscaban venganza, una venganza propiamente personal, deseaban ver triunfar la justicia de Dios. Eso es lo que los salmistas pedían. Observamos que los salmistas, aún los más bondadosos, llegan a experimentar la rabia, la ira, el enojo, pero aprendieron a canalizarlo en Dios. Por eso la carta a los Efesios, Pablo dice, airaos, pero no pequéis. Las circunstancias nos indignan, nos enojan, diferentes circunstancias. Podemos experimentar la ira, ¿no? Estar muy enojados y alterados, pero debemos de aprender a tener ese freno a algún límite sin llegar al pecado. Los salmistas sentían esos sentimientos, experimentaron esos sentimientos. Imagínense el salmista para escribir, bienaventurado el que agarre a los niños de Babilonia
y los estrelle contra la peña. Claro, a nosotros nos podría parecer algo sumamente exagerado, pero es que los babilónicos habían actuado de formas terribles contra los pueblos que habían ellos conquistados, entre esos pueblos los israelitas. Es un deseo que podríamos llamar en alguna circunstancia como de justicia, como de equiparar las acciones de un pueblo con el otro. Y eso es precisamente este último punto que los salmistas se guardaron, esos salmistas en sus imprecaciones se guardaron de no llegar a ser como sus adversarios. Piensen en esta escena, los de Babilonia estrellaron a los niños de sus pueblos, de los pueblos conquistados contra peñas y les hicieron barbaridades. Y entonces ahora el salmista está pidiendo que eso mismo, ¿verdad?, hagan otras personas con lo de Babilonia en ese contexto, ¿no? Entonces, llegar a ser como, es decir, actuar de la misma manera que los adversarios. El salmista está expresando ese sentimiento, lanzando esa bienaventuranza para el que lo haga, pero no necesariamente diciendo yo lo voy a hacer, ¿no? Es algo muy sutil y complejo ahí de interpretación de lo que el salmista está diciendo al tomar los niños y estrellarlos sobre la peña, de ese sentimiento muy fuerte de enojo y deseo de justicia y de venganza de parte de Dios. Hay un asunto interesante en este punto anterior. Los salmistas no tenían una idea clara del juicio escatológico, como nosotros sí lo tenemos, y entonces deseaban ver a Dios en vida, deseaban ver la acción de Dios en vida. Hoy nosotros sabemos que algunas cosas no se pagarán en esta vida. Hay un dicho popular, no sé si lo han escuchado, que dicen, todo se paga en esta vida. Y algunas cosas no, algunas cosas pareciera que las personas se salen con la suya, como se dice, logran evadir diferentes sistemas y sus acciones quedan impunes, pero nosotros sabemos que delante de Dios nadie jamás quedará impune y que toda obra mala será llevada a juicio delante del Señor en algún momento. Es decir, aunque no nos consuele mucho el hecho de que un fulano, una fulana, no pague sus malas acciones aquí en la tierra, si logra evadirla por diferentes circunstancias, ¿no? Porque nuestros sistemas de justicia son tan endebles y tan débiles y parciales, si logran evadir algunas de estas, de nuestros sistemas de justicia, sabemos que de la justicia de Dios no se podrán evadir, no tendrá de ninguna forma, dice la Escritura, Dios no tendrá de ninguna manera por inocente al culpable. ¿Cómo orar frente a nuestras circunstancias actuales? ¿Cómo estos salmos imprecatorios y nos dan una buena sacudida para que nosotros reaccionemos frente a nuestras circunstancias actuales? ¿Cómo oramos nosotros como cristianos, como lectores ávidos de la palabra del Señor, interesados en las Escrituras? ¿Cómo oramos frente a nuestras situaciones sociales de nuestros pueblos? ¿Cómo oramos frente a la corrupción gubernamental? ¿Qué clase de oraciones hacemos frente a nuestras realidades tan corruptas en Latinoamérica? ¿Cómo oramos frente a la violencia común y organizada, que son flagelos terribles en nuestras sociedades? ¿Cómo oramos frente a la discriminación por diferentes motivos? Vivimos en sociedades que tienen muchos segmentos y muchos prejuicios por diferentes causas, ¿no? Religiosos, políticos, ideológicos, económicos, etcétera. Que la lista puede ser larga de los motivos de discriminación. ¿Y cómo oramos nosotros frente a esas circunstancias? ¿Cómo oramos frente a las prácticas públicas y privadas que perpetúan el hambre y la miseria de nuestros pueblos? ¿Cómo oramos frente a esas circunstancias? ¿Cómo es nuestra oración cuando pensamos en esas circunstancias que hunden a nuestros pueblos en la miseria, que hunden a nuestros pueblos en el hambre, en la pobreza, en la ignorancia, en el subdesarrollo? Una cosa así. ¿Cuál es nuestra reacción frente a esas realidades? Frente a los que abusan, violentan y lucran con los migrantes. Nosotros tenemos en Latinoamérica un flujo increíble de migrantes para todos lados, de diferentes pueblos, hacia diferentes pueblos, y hay gente que lucra con los migrantes. Y se vuelve un negocio multimillonario en algunos casos. ¿Y cómo oramos frente a esas realidades, frente a esas voluntades de personas que se coluden
para violentar, abusar, estimular y lucrar con los migrantes? ¿Cómo oramos frente a la voracidad eclesiástica, contra el mal hacer de muchos falsos ministros y de gente que con el título de cristianos abusan y violentan a la sociedad y al pueblo de Dios? ¿Cómo oramos frente a eso nosotros? ¿Cuál es nuestro tipo de oración? Frente a la violencia contra la niñez, ¿cómo oramos? Y así podríamos agregar las terribles cosas. Creo que una forma muy apropiada de oración frente a estas sería una estrategia de una especie de imprecación, no pidiendo violencia, destrucción, pero sí pidiendo que se destruyan esos sistemas. Hay un asunto que a nosotros nos debe de conmover, y es el tema de que hoy nosotros pues debemos pedir misericordia, orar por los que nos persiguen, etcétera, pero eso no implica que nosotros no estemos conscientes de lo que está ocurriendo y de que no pidamos así como los salmistas en los salmos imprecatorios, que el Señor le rompa los dientes, tal vez no a una persona en particular, pero al sistema corrupto, al sistema de violencia, al sistema de injusticia, al sistema de discriminación, y que las voluntades y los corazones de las personas que están estimulando esos sistemas sean cambiadas de alguna forma, pero que el sistema en sí sea destruido en esa especie de imprecación. Aquí al final los invito a que oremos con los salmistas, leyendo estos salmos en estas imprecaciones a las circunstancias que estaban viviendo. El 59, una parte del Salmo 59 dice: Dios mío, líbrame de mis enemigos, ponme a salvo de los que me atacan, líbrame de los que cometen iniquidad, sálvame de esa gente sanguinaria. Y en una parte del Salmo 94 dice: tú no eres amigo de esos reyes inicuos que con la ley en la mano violan la ley. Ellos conspiran contra la vida del justo y condenan a muerte al que es inocente, pero tú, Señor, eres mi refugio, eres mi Dios y la roca en que confío. Tú les devolverás su iniquidad y los destruirás con su propia maldad. Tú, Señor y Dios nuestro, los destruirás. Y una última lectura del Salmo 44. Señor, inclina los cielos y desciende, toca los montes y hazlos humear, dispersa con tus relámpagos a mis enemigos, lanza contra ellos tus dardos de fuego y confúndelos. Extiende tu mano desde las alturas y rescátame del mar, porque me ahogo. Líbrame del poder de esos extraños cuya boca dice cosas sin sentido y cuyo poder es un poder falso. Señor, voy a dedicarte un canto nuevo. Lo cantaré al son del arpa y del salterio. Tú eres quien da la victoria a los reyes. Tú librarás de la espada a tu siervo David. Rescátame, líbrame del poder de gente extraña cuya boca dice cosas sin sentido y cuyo poder es un poder falso. Es un poder falso. Hoy nos hemos unido a los salmistas con estas oraciones imprecatorias y hemos reflexionado acerca de cómo nosotros hoy, desde nuestra perspectiva cristiana, desde la filosofía de vida que el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo nos enseña, podemos interpretar y de alguna manera acercarnos y hacer nuestros también estos salmos de imprecación. Así que les bendigo y agradezco al Señor por este tiempo, y nos vamos a quedar ahí con los hermanos que están dirigiendo para ver si hay alguna pregunta o algún comentario. Un saludo, hermanos. Vamos a ver, está el hermano, creo que es Francisco el que está dirigiendo esta tarde. Vamos a ver si hay alguna pregunta que tenemos ahí de los hermanos y amigos que están participando la tarde de hoy. Sí, Luis, muchas gracias, muchas gracias. Han habido muchos comentarios en el chat. La verdad que ha sido muy, muy entretenido. Hay algunas preguntas que hemos rescatado. Em, a ver, la primera pregunta: ¿cómo interpretar los salmos imprecatorios con el mandamiento de orar por nuestros gobernantes? Em, bueno, los salmos imprecatorios encajan muy bien en las oraciones por algunos gobernantes. El tema de orar por nuestros gobernantes, ese mandamiento que expresa Pablo a Timoteo principalmente,
es para que podamos vivir quieta y reposadamente, dicen en una de las versiones de la Biblia. Y por eso debemos orar por los que están en eminencia, en puestos de gobierno y puestos públicos, y no solo puestos de gobierno, sino puestos de, digamos, que representan algún tipo de gobierno y autoridad en diferentes instituciones políticas, privadas, eclesiásticas, etcétera. Lo hemos interpretado básicamente, y la pregunta va dirigida con nuestros gobernantes. El hecho de orar por los gobernantes no implica que nosotros oremos como una especie de afirmación o aval frente a sus malas acciones. Si un gobernante está obrando mal, nuestra oración al Señor debe ser que vuelva al buen camino ese gobernante, o que de alguna forma el Señor incluso pueda apartarlo si está obrando mal y está haciéndole mal a nuestra sociedad, a nuestro país. Yo creo que nosotros en los diferentes países latinoamericanos tenemos una historia trágica de malos gobernantes, y no podemos frente a un mal gobierno bendecirlo, porque digamos que el mandamiento de ahí, o el comentario de Pablo, no es solo bendecir la corrupción, bendecir la ineptitud, bendecir, digamos, la falsedad, la mentira, la violencia. No podemos bendecir esas acciones. El orar, aunque Pablo no especifica el tipo de oración, creo que los salmos imprecatorios encajan bien en estas oraciones, no en una destrucción personal. Yo no debo desearle mal ni violencia personal a nadie, pero sí, digamos, que una situación deba corregirse, si está obrando mal, que deba corregirse para que el rumbo de nuestro país, rumbo de nuestras naciones, se enderezca y deje de padecer por el mal obrar de un gobernante. Mm. Ok, muchas gracias. ¿Sabe? Aquí hay una controversia. Tú mencionaste que la palabra Selah no tenía significado y alguien aquí comparte, dice, significa signo musical, cambia acompañamiento musical, introducen un interludio. Lo aprendí del hebreo. No sé si puedo... Bueno, sí, hay varias, ¿cómo se dice? Propuestas de significado para la palabra, ¿no? Para la palabra Selah, para la palabra Selah. Habrá que seguir investigando y consultando las bibliografías y a los expertos en los salmos y a esta terminología para poder, digamos, llegar a una mejor conclusión, ¿verdad? Perfecto. Muchas gracias. Eh, ¿Cuál es el uso que debemos dar hoy a los salmos imprecatorios? Bueno, el primero de ellos, más que uso, yo diría leerlos, ¿no? Darles una lectura, leer esos salmos. Y estoy seguro que nos vamos a identificar en algún momento de nuestra vida, vamos a recordar algún momento de nuestra vida en los que experimentamos esos mismos sentimientos del salmista, y que probablemente al leer esos salmos vamos a decir, wow, estas eran las palabras que yo quería decir, pero que no supe exactamente cómo decirlas, ¿verdad? Porque tenemos a veces sentimientos que no sabemos exactamente cómo expresarlos, ¿no? Yo quisiera decir algo, pero no estamos totalmente satisfechos con la forma en la que articulamos un argumento, pero los salmistas nos van a auxiliar, ¿no? Ese sentimiento de rómpeles los dientes, no voy a pedir que digan amén, ¿verdad? De los hermanos que alguna vez lo han tenido en algún momento, ¿no? De injusticia, de violencia, de opresión, ¿no? Hemos tenido esos deseos a veces con sinceridad, y tal vez hasta le hemos pedido perdón al Señor. Ay, Señor, perdóname por lo que estoy pensando, ¿verdad? Yo he escuchado a veces personas que dicen que Dios me perdone, pero anticipan la frase que Dios me perdone y de ahí lanzan una imprecación, porque es que somos humanos, no somos ángeles ni seres celestiales, y estamos capacitados con el Señor nos creó con esta capacidad de indignación, con esta capacidad para reaccionar frente a la injusticia, y por muy pacíficos y gente buena que seamos, la injusticia nos saca a veces de nuestras casillas,
pero debemos aprender. El otro uso, aparte, digamos, el tema es leerlo en primera instancia y el otro uso es aprender esa fue como la última parte de mi participación o la intención de la última parte de mi participación, es aprender a que esos sentimientos tan intensos que no los podemos negar, que no los podemos aplacar, aprender a desfogarlos en nuestra oración. Porque si nos dejamos llevar por nuestros sentimientos y esos sentimientos tan intensos, llegan esos sentimientos a nuestra boca, no en oración o a nuestras manos, vamos a proferir entonces sí maldiciones e insultos contra las personas o vamos a actuar en violencia contra las personas. Y el Señor no nos ha llamado a la violencia, no nos ha llamado de ninguna manera a derramar sangre en ese sentido. Y entonces los salmos imprecatorios nos ayudan a que voy a doblar mis rodillas para poner mi causa delante del Señor. Y delante del Señor decirle todo lo que yo siento en contra de mis enemigos, de mis adversarios, de la gente que me está haciendo daño. Y delante del Señor en oración pedir que Él actúe, que Él intervenga. Y puedo darle algunas sugerencias como romperle los dientes, como quebrarle los brazos, como hacer ese tipo de cosas que son sugerencias que tienen algún sentido, ¿no? Y que el Señor pues puede tomarlas en serio o no, ¿verdad? Ok, muchas gracias. La última pregunta, porque ya se nos está pasando la hora, llevamos más de una hora. ¿Cómo interactuar estos salmos con la oración de Jesús de Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen? Bueno, hay un tema con esto que estamos hablando de las circunstancias que motivaron en los salmos imprecatorios y que es muy delicado. Eh, Podemos guardar rencor, podemos, aparte de la indignación, llegar al odio y que se queden en nuestros corazones marcados por la amargura. Es lo que advierte la carta a los hebreos cuando dice, mirad que no haya entre vosotros corazón malo, que brotando una raíz de amargura, está ahí oculta y repentinamente brota esa raíz de amargura y va a contaminar a otros, va a contaminar a muchos. Entonces, es interesante, muy interesante y una gran lección para nosotros que nuestro Señor Jesucristo, y podríamos hablar no solo de la oración de Jesús, sino también la oración que hace Esteban en el libro de los Hechos, siendo apedreado, pidiendo perdón por los que lo estaban dañando, ¿no? Claro, en las circunstancias de Jesús y las circunstancias de Esteban, ellos no pudieron evadir a sus captores y lo que les quedó fue, bueno, Señor, perdónalos, ¿verdad? No una especie de imprecación. Hoy nosotros nos quejamos delante del Señor, hoy nosotros podemos pedir, Señor, mira este jefe en mi empresa o en el trabajo que me está fastidiando, Señor, haz algo porque ya no lo aguanto y necesito el trabajo. Mira este alcalde o este presidente o este diputado que no actúa bien o este policía o lo que sea que no está actuando bien y yo siento esa indignación, pero no es un tema para guardar un rencor o un deseo de digamos, mal personal. Y en última instancia, el deseo del perdón de Dios a toda persona, que aunque sea el peor de los malhechores y esa maldad nos afecte a nosotros como cristianos, debemos desear la misericordia de Dios para cualquier persona, para todos. Y la lección nos la dio el Señor sangrando en la cruz, eh, humillado en absoluta inocencia, en absoluta inocencia. Perdonen que generalice esto que voy a decir, pero nosotros no somos totalmente inocentes. Por ahí debemos algo, en alguna circunstancia. De alguna forma, por ahí debemos algo, ¿no? Pero nuestro Señor en la cruz, en absoluta inocencia, clama el perdón de los que lo están martirizando. De alguna manera, eso también es un tema de posicionamiento nuestro frente al Señor. Nosotros somos redimidos por el Señor y estamos bajo su cuidado. Y el que intente algo contra nosotros es, como dice el Antiguo Testamento, como intentar tocar la niña de sus ojos. Entonces es meterse a líos con el Señor, ¿no? Y meterse a líos con el Señor es más fuerte de lo que nos puedan hacer a nosotros. Es decir, yo veo en Jesús que Él está pensando que es peor lo que les va a ocurrir a ellos
por estarlo martirizando que lo que le está ocurriendo a él durante el martirio. No sé si logro explicarme con eso, ¿no? Él ve que es peor la consecuencia que ellos van a tener, entonces clama perdón para ellos, ¿no? Ese es un tema ahí complejo, ¿verdad? Pero muy intenso y una gran lección para nosotros. Muchas